La trata de personas es una grave vulneración de derechos humanos y constituye un delito que se compone de un conjunto de acciones que se cometen a través de unos medios con el propósito de conseguir unos fines. Las acciones pueden ser muy diversas y van desde la captación, que se lleva a cabo por una persona que se encarga de seleccionar y convencer a la víctima para que acepte su proposición. Normalmente, quien realiza la labor de captación es una persona del entorno de confianza de la víctima, como por ejemplo, un familiar, una amistad o un vecino o vecina cercano de su localidad. Así es como suele suceder en países de Latinoamérica, o incluso una pareja. Esta modalidad es frecuente en países como Rumanía y en este caso al captador se le conoce con el nombre de loverboy. El traslado tiene que ver con las actividades relacionadas con la preparación del viaje, como pueden ser la gestión de documentación necesaria para emprender un viaje que va a provocar un desarraigo en la víctima, como la obtención del visado o el pasaporte, la compra de billetes de avión o la preparación de una historia que la víctima va a contar cuando le pregunten por el motivo de ese viaje. Las personas encargadas de la recepción suelen encargarse de recoger a las víctimas en aeropuertos, centros de estancia temporal de inmigrantes o estaciones de tren, autobús, etc. El transporte se produce por esas mismas personas que las recepcionan o por otra persona, que las traslada a un alojamiento temporal o de media larga estancia. La acogida se realiza por quienes alojan a las víctimas durante el tránsito o las primeras horas o días de su llegada al lugar de destino. Normalmente, estas personas les comunican a las víctimas que han contraído una deuda que deben abonar y que puede ir desde los 3.000, 4.000 o 5.000 euros hasta los 50.000 o 60.000. El alojamiento se lleva a cabo por parte de quienes se ocupan de la vigilancia de las víctimas en el lugar que van a residir durante un periodo de tiempo superior al que se produce en la acogida. Y la última de las acciones que se pueden producir en la trata de personas es el intercambio o transferencia de control, que se produce cuando los o las tratantes intercambian sus víctimas con otro u otra tratante. En la trata de personas suelen llevarse a cabo varias de estas acciones, aunque no es imprescindible que se produzcan todas ellas. También puede darse que una misma persona realice varias de estas acciones, que se producirá cuando las tratantes constituyan un pequeño grupo criminal, o que existan diferentes personas y cada una desempeñe un rol diferente y claramente definido, como se producen con los grandes grupos criminales o mafias. Como decíamos al principio, estas acciones se cometen abusando de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima a través de unos medios, que pueden ser la violencia, al emplear la fuerza física sobre la víctima para anular su capacidad de decisión o su libertad de movimiento, la intimidación, amenazando con infligir un daño real e inmediato a ella o a una persona de su entorno con la finalidad de impedir que tome una decisión diferente a la que se le ha impuesto. El engaño, haciéndole creer a la víctima algo que es falso. Respecto al engaño, es necesario resaltar que es obvio que existe un engaño cuando a la víctima se le dice que, por ejemplo, en España va a trabajar en hostelería o en servicio doméstico. Pero también es frecuente y supone un engaño que a la víctima se le cuente la verdad respecto a la actividad que va a realizar, pero se le mienta respecto a las condiciones en las que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, se le dice que va a ejercer la prostitución, pero que va a ser una prostitución de lujo en la que ella va a decidir qué hacer, con quién, en qué horario, etc. Pero después se encuentra con una realidad totalmente distinta. La entrega o recepción de pagos. Las acciones y los medios señalados se realizan con el propósito de someter a las víctimas a cualquiera de estos fines. La explotación sexual
que es la que podemos observar en los entornos de prostitución. Pero también finalidades como trabajos forzados, esclavitud, servidumbre, mendicidad, matrimonios forzados, extracción de órganos y la realización de actividades delictivas. Por eso, el consentimiento de la víctima sobre su explotación es irrelevante, ya que se ha obtenido a través de un medio que lo invalida. Y en este sentido, no cabe que nos preguntemos si esa víctima sabía que venía a ejercer la prostitución o no, porque es irrelevante. Si su consentimiento ha sido prestado a través de violencia, intimidación, engaño, etc., está viciado y es nulo. Por último, para que se produzca el delito de trata, no es necesario que se lleven a cabo estas finalidades. Existirá cuando se produzcan las acciones a través de los medios descritos con el propósito de someter a la víctima a cualquiera de las finalidades de explotación. Y, si además se produce la explotación, se estará cometiendo un delito adicional.